tiempo sigue su marcha. Cada mañana que me levanto digo, gracias Señor por otro día, porque ¿cuántos tenemos asegurado el próximo día? Ninguno, ¿verdad? Y pensando eso el día de hoy, hice muchos planes de trabajo en un hospital, planes de trabajo en otro hospital. Fui a ver a un paciente que había operado. Teníamos una paciente muy grave que había que hacerle un estudio de endoscopía, que tenía una anemia severa, que tenía problemas de coagulación y muchas cosas que de repente, al ser ese mi trabajo en el cual me desenvuelvo como doctor, hay cosas que dejamos de ver y ya se nos hace rutinario. Entonces, solo por contarles alguna cosa que para uno es cosa de todos los días, hay personas que dicen, no, pues se me empezó a subir la presión. Y entonces, si te marca tu presión, que de la normal es 120/80, y si de repente traes 140, pues ya la gente se alarma, ¿verdad? Porque pues ya es de ahí para arriba, ya es presión alta. La frecuencia cardíaca normal es de 65 a 75 si tú estás en un estado de reposo, si no acabas de llegar corriendo, cosas así. Y cuando un paciente llega al hospital de repente y entra ahí al área de endoscopía donde yo les hago los estudios, hay pacientes que ya nada más por entrar ahí a esa área anda en 85 o en 90. ¿Por qué? Pues porque se empiezan a someter a un estrés. Pero ya cuando anda un paciente con 120, 125 de frecuencia cardíaca, ¿verdad? Nosotros estamos viendo los monitores y la enfermera me platica que tuvo un problema con su hija, la otra enfermera me platica que le acaban de cambiar la medicina y así pues estamos hablando lo que es la vida cotidiana de cada uno de los que estamos en esa área. Llega la anestesióloga y me dice, doctor, hoy soy toda suya, porque ya llegó el doctor, el anestesiólogo de allá, así que vamos a darle porque teníamos 3 estudios. Y entonces pues empezamos a preparar todo y es un área como pudiera ser en el área de una oficina o en el área de otro edificio público en donde tú convives con compañeros y estamos hablando cosas pues de la rutina, de lo que es el día a día. Pero pensando eso en la mañana, de repente me di cuenta que hay cosas que no podemos ver. Hay cosas que no podemos ver. Y entonces pensando en eso, ¿verdad? Porque resulta que ya pusimos a una de las pacientes, la que estaba en estado más delicado, y ella aparentemente en su semblante se veía bien, pero solo por laboratorio ella no podía pasar a esa área hasta que se le pusiera sangre, hasta que se le transfundieran plaquetas, una serie de cosas. La valoró al internista, le tomaron un electro, le tomaron una placa, le transfundieron 2, 3 paquetes, cosas que no se ven de cómo está la persona por adentro. Pero bueno, ya estando ahí, ¿verdad? Ya a punto de hacerle el estudio, me dice la enfermera que me ayuda con los equipos, doctor, pero si usted le ve una varices, antes de que sangre nos salimos. O sea, hasta ahí lléguele, ¿verdad? ¿Para qué nos metemos en más complicaciones? Y le dije yo, sí, si vemos una varice y vemos que al pasar el equipo pudiera sangrar, hasta ahí le dejamos.
Pero por todo lo que se le ha estado manejando en el hospital, a cargo de los diferentes servicios, pues no estaba sangrando. Entonces entré al estómago para ver qué había en el estómago. Y aparentemente, pues aquí está la causa de su problema. Tenía úlceras, tenía lesiones, tenía una gastritis crónica y tenía... no estaba sangrado activamente, pero ahí se veía francamente las causas por las cuales ella había pasado por el problema que la llevó ahí. Y de ahí sigue el duodeno. Les voy a hablar un poco de anatomía, aunque no sepan dónde andamos. Pero del esófago sigue el estómago y del estómago sigue el duodeno. Y entonces dije, pues vamos a echarle un ojito a ver qué encontramos ahí. Y la enfermera así como diciéndome, ya doctor, ya se está pasando. Dije, no, mira, no hay datos de sangrado. Vamos a ver. No, pues ahí era verdaderamente donde estaba el origen de su problema. Tenía un montón de úlceras ahí en el duodeno. Y entonces yo ya a forma de vacile, pues ya habíamos visto cómo estaba todo. Les digo, pues vamos a tomarle una biopsia. Y la enfermera, no, porque ella ya había visto cómo estaban los parámetros de la coagulación. Y dale una mordida ahí al estómago, empieza a sangrar y empezamos con los problemas otra vez. Me dijo, no, ya vimos. Ya, doctor. Dije, no, hombre, estoy vacilando, ya nos vamos. Vámonos por fuera. Y la anestesióloga, sí, doctor, ya nos vamos. Sí, ya la que sigue. Entonces, pensando en eso, entra otra paciente que era más joven que la anterior. Esta mujer tiene 64 o 65, pero ella en su semblante se le veía que estaba peor que la anterior. O sea, se le veía. Pero por laboratorio, por lo que no se le veía, estaba mejor. No hubo necesidad estaba en teoría más fácil el estudio. Pero no sé qué pasó, que de repente la anestesióloga le empieza a pasar medicamentos y se le empieza a bajar la saturación de oxígeno, que debe de estar en 100, 99, 98, 95, 92, 89, 85, 81. Y entonces ya la enfermera me dice, doctor. Pues resulta que la doctora el monitor donde vemos cómo está la saturación, le daba en la espalda, entonces no lo estaba viendo. Ella estaba viendo a la paciente, pero la paciente era una paciente de tez muy clara. Entonces, pues no veía la diferencia a ese tipo de pacientes. Ya cuando se ponen azules, pues ya dices, caray, está pasando algo, ¿verdad? Pero el monitor es para eso, para lo que no podemos ver. Y entonces voltea a la doctora y dice, caray, espéreme tantito, pásame la máscara para darle oxígeno y todo. Y no le pasó nada a la paciente. Pero otra vez dije yo, ¿cómo hay cosas que no podemos ver? Supuestamente estaba mejor y a la mera hora ya le estaba bajando todo. Y fue un día largo para mí y lleno de muchos aprendizajes. Y entonces dije, Señor, ¿qué quieres hablarme a mí? ¿Qué quieres hablarle a la congregación? Entonces les voy a compartir algo que le he puesto: 5 cosas que no podrás ver por incredulidad. Así que te invito a que oremos para que degustemos este rico platillo. Así que ahí donde tú estás, si te pones de acuerdo conmigo o si así lo quieres hacer, dile: Señor, gracias por esta noche. Tu palabra nos exhorta, tu palabra nos abre los ojos. Así que te pido que me abras los ojos en estos 5 puntos que vamos a ver. Hablo conforme lo que tú has hablado a mi corazón también, y espero y sé que es de bendición porque es tu palabra. Así que gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas cosas que la gente no puede ver. ¿Quieres hacer una vida con una pareja? Tienes la pareja, y ya que tienes la pareja, empiezas a molestar a tu pareja y no te das cuenta. Y literalmente hay personas que corren a su pareja
porque no se dan cuenta que no se trata de esa persona, sino se trata de, como lo veíamos la semana pasada, pues primero de Dios y luego de amar al prójimo, dice, como a Dios o como a ti mismo. Queremos un hijo y lo deseas con tu corazón y de repente no te das cuenta que tú eres el que más lo lastimas o la lastimas por las cosas que traes guardadas en el corazón. Y hasta una serie de cosas que pudiéramos nombrar y pasarnos aquí todo un congreso de las cosas que no podemos ver, pero puse las más importantes, que si empezamos a ver estos 5 puntos con relación a Dios, creo que se va a poder clarificar tu visión para ver todo lo demás. Te invito a que vayas a tu Biblia a Juan, al libro de Juan, al capítulo 20, en el versículo 24. Dice, yo sé que muchos conocen a este personaje, dice, pero Tomás, uno de los 12 discípulos, que su nombre era Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino o cuando Jesús regresó, cuando Jesús ya lo habían crucificado, lo habían puesto en el sepulcro y había regresado. Entonces los discípulos le dijeron, al Señor hemos visto. Él les dijo, ay chavos, ay amigos, ay discípulos, ¿están soñando que? Les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, o sea, él lo vio cuando lo crucificaron. Y entonces les dice Tomás, si yo no viere esa señal, esos hoyos que le hicieron con los clavos en las manos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Híjole. Un discípulo de Jesús diciendo esto. O sea, imagínate que le quería meter la mano en el costado. O sea, tan no creo que lo vieron que yo sería capaz de cerciorar, si me trajeran un cuerpo, meterle la mano para ver que murió y que ahí le metieron la lanza, meterle el dedo donde lo lastimaron y donde se desangró. Yo le metería el dedo para ver si es cierto que es el agujero de ese clavo que yo vi que le hicieron. O sea, era una incredulidad desbordante la que estaba hablando aquí este hombre. Si hubiera, o visto desde otro punto de vista, si hubiera un poco de corazón un poco de amor en su corazón, diría de perdido, ¿están seguros que era? ¿No se habrán engañado? O sea, como queriendo hacerse uno con ellos, en el mismo sentido de que existirá la posibilidad de que sí haya venido el maestro. No, tan mal, hasta que no le meta la mano, hasta que no le meta el dedo y yo me cerciore, entonces les creeré. No creeré. Y a veces la gente, no sé si has escuchado que hay frases triviales que te dicen, ay, tú estás como Santo Tomás. No sé si has escuchado que alguien dice eso, ¿verdad? Yo creo que queda pequeño cuando a alguien le dicen eso, porque no alcanzan a ver el diámetro, la anchura, lo profundo de lo que es esto que estaba diciendo Tomás. A veces alguien te dice, no, mira, eso no es correcto, hay que hacerlo así. No, es así. Yo tengo la razón.
Y a veces no es razón. No, es que yo lo pienso así. No, tampoco es que lo pienses mucho, porque si lo pensaras mucho, llegarías a la conclusión de lo que te están diciendo es lo correcto, pensando que te están dando una opinión de algo que es correcto. A veces se llama incredulidad. Que nosotros creemos que sabemos más que otra persona. ¿Qué le costaba a Tomás haber dicho, a ver, Juan, Lucas, Marcos, a ver, acá en Petit Comité, ustedes vengan ahí conmigo, ¿verdad? A ver, explíquenme de nuevo. Si de veras creen que era el maestro, de veras. En vez de eso, no. Yo tengo la razón. Pero no es razón. Aquí era incredulidad. Dice que pasaron 8 días, en el 26, y que estaban otra vez los discípulos ahí en el lugar en donde habían estado, y que ahí estaba Tomás. Ahora sí estaba ahí Tomás. No estaba en otro lugar Tomás. Tomás estaba con los discípulos, y dice que llegó Jesús. Y Jesús siempre te va a dar más. A ver, dile por favor a alguien. Cuando le pides a Jesús, dile por favor a alguien. Cuando le pides a Jesús, siempre te va a dar más. ¿Ok? Fíjate cómo preparó Jesús para trabajar con la incredulidad de Tomás. La vez pasada, Tomás pensó, no, se equivocaron, no sé, a lo mejor hasta pudo haber pensado, se emborracharon. Hubo un lapsus brutus en todos y no supieron ni lo que vieron. Pero 8 días después que estaba Tomás con ellos, dice que llegó Jesús estando las puertas, ¿cómo dice? Cerradas. Si tú quieres que no entre alguien a tu casa, ¿qué haces? Cierra las puertas. Cierra las ventanas. Y entonces vas a decir, no va a entrar nadie. No es que no lo crea, no se puede. En nuestro razonamiento. Entonces dice que estaban las puertas cerradas y llegó Jesús. Para los que son un poco escépticos, podrían decir, se les olvidó la ventana de atrás. Por ahí se metió Jesús. Porque siempre estamos tratando de ver cómo nosotros, tener la respuesta. Pero dice que llegó Jesús estando las puertas cerradas y dice que se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Tú crees que Jesús no sabía que ellos se iban a espantar? Si ellos sabían que estaban las puertas cerradas. ¿Y sabes por qué estaban las puertas cerradas? ¿Sí saben cuál era la razón? Para que no se metiera el gato. ¿Por qué tenían las puertas cerradas? Porque tenían miedo. Dile al lado, tenían miedo. Porque los romanos estaban persiguiendo a los de la secta de seguidores de Jesús. Y entonces ellos tenían miedo de que les hicieran lo mismo que a Jesús. Si él había sido el maestro y a él ya lo habían colgado en el madero, lo habían crucificado, lo habían llevado al sepulcro, ¿cuál es el caminito del que sigue? Los romanos no jugaban. Hacían las cosas públicas precisamente para que supieran qué iba a pasar con la gente que se sublevara, que no pensara como ellos o que fuera desobediente. Como allá en Oriente, ¿verdad? Al que roba, guáchale. No fue de mentirita, no, nomás tomé prestado. Primera y última vez que lo haces porque vas a querer tu otra mano. Igual estaban los romanos. Entonces ellos tenían miedo y por eso estaban cerradas las puertas. Luego dijo a Tomás, primero a todos les dijo, paz a ustedes.
Y luego se dirigió a Tomás. No sé por qué me volteé para acá, pero estoy viendo la bocina, ¿eh? Y dijo, Tomás. Y yo creo que le agarró la mano y le dijo, pon aquí tu dedo. Imagínate la cara de Tomás. O sea, ya le había aventado 3 tiros y ni cuenta se dio. Número 1, ¿cómo entró el maestro? Número 2, entra y me bendice. Le dice, paz a ustedes. Y número 3, ¿quién fue el chismoso? ¿Por qué viene y me dice a mí? ¿Por qué no le dijo a Lucas? ¿Por qué no le dijo a...? Entonces, número 4, estaba sorprendido de lo que estaba pasando en ese momento. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Lo que él dijo, hasta que no vea yo, le contesta Jesús, acerca tu mano. Y no le dijo, tócame el costado. ¿Qué le dijo? Métela en mi costado. Pero lo más importante es lo que le dijo a continuación. Y no seas incrédulo, sino creyente. Si nosotros entendiéramos esto, nos cambiaría la vida así radicalmente. Esto fue uno de los principios, esto yo no lo sabía ni lo estudié, y en su primera vez que yo vi esto, pensaba de Tomás el incrédulo, del Santo Tomás, ¿verdad? Pero cuando ya empezó a tener una convicción conmigo, fue cuando me acordé yo que yo viendo al doctor que me empezó a enseñar la Biblia, yo tomé la decisión y dije, yo le voy a creer. Si él me dice que está en la Biblia, yo lo voy a hacer. Porque no se trata de cuestionamientos. No se trata de quién piense mejor. Se trata de fe. Y entonces, desde aquel entonces yo hablaba de algún tema y me quedaba yo así como, oye, espérame, como que no me acabó de caer el 20. ¿Dónde dice esto? Lee esto y lee esto y lee esto. Y yo lo leía, se me acabó el problema. Y luego otro domingo, ¿verdad? Hablaba sobre otro tema y iba yo y le decía, oye, ¿dónde dice? Lee tal. Y ahí dice. Y entonces empieza a haber un cambio que empieza primero en el corazón. Pero uno es el que le da la llave a Dios para que Él pueda entrar. Y entonces le dice Jesús a su discípulo, a uno de los de la primera fila, porque dice que tuvo más de 12 discípulos. Los 12 eran los más cercanos en ese momento cuando él anduvo predicando. Pero luego hay otras escrituras que hablan acerca de 20, 70 y más. Entonces, de los más cercanos, le dice a Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío. Le dio el grado de autoridad sobre su vida, pero después le reconoció. Una cosa es el grado de autoridad que tú le das a una persona para influir en tu vida. Tú puedes decidir quién es tu maestro, tú puedes decidir quién es el mayor, vas y votas, ¿verdad? Y pues tú decidiste que no sea la mayoría, bueno, pero tú decidiste. Porque hay otros que votaron a favor del que no ganó y entonces no le dan como autoridad a esa persona. Chócala. Tú chócala, pero el otro... ¿Sí? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces nosotros somos el que le damos el grado de autoridad a alguien,
pero también nosotros somos el que le reconocemos. Y aquí cuando Tomás le dice, Señor mío, le estaba diciendo, tú eres mi autoridad. Pero cuando le dijo, Dios mío, le dijo, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, me rindo delante de ti. Entonces dice que Jesús le respondió de nuevo. Y fíjate qué palabras le dijo. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que tú y yo podemos ser más bienaventurados que Tomás. A ver, dile a alguien ahí, bienaventurada. Porque estás aquí porque eres creyente. No sé hasta dónde, pero al menos yo sí creo que tú viniste aquí porque quieres seguir aprendiendo de Dios. Porque no tenemos todo el conocimiento de Dios. Porque no tenemos toda la plenitud de la mente de Dios. Y entonces tú vienes a ver qué me habla Dios hoy. O tienes una necesidad y dices, ay, ojalá que oren por las necesidades. Y yo me apunto. Le cambió el concepto a Tomás. Y cuando le dijo no seas incrédulo sino creyente, hay algunas cosas que nos perdemos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida que no podemos ver por incrédulos. Fíjate cuál es la respuesta que tú das cuando alguien te dice, no, mira, es que esto no es así. Esto es asá. Y entonces si tu respuesta es, no, mira, lo que pasa es que tú no estabas ahí, pero déjame te explico. Incrédulo. Incrédula. No, es que no te lo dijeron bien. Mira, déjame te digo. Incrédula. Y entonces no podemos ver, quizá puedes ver algunas cosas, pero otras no las vas a ver por tu incredulidad. No, es que yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Y tú qué crees que era Tomás? Se aventó un curso de 3 años 24/7 con el Señor. Y aún así Él le dijo, deja de ser incrédulo. Vuélvete creyente. Vuélvete creyente quiere decir, Tomás, yo te dije que iba a venir, que iba a resucitar, que me iba a tardar 3 días. Tú viste cuando yo andaba y te decía, vamos porque los necesitamos mostrarle a los ciegos que pueden ver. Vamos porque necesitamos que los sordos oigan. Vamos porque los que están cautivos necesitamos que vengan a libertad. ¿Tú viste todo eso, Tomás? ¿Qué te pasó? ¿Dónde se te pegó? ¿Dónde se te infiltró? ¿Dónde agarraste esa incredulidad? Y la respuesta es, ya la traía. Porque dice que nosotros tenemos dentro de nosotros lo que contamina al hombre. Esa experiencia en tu pasado. Eso que te falló a alguien y que dijiste, ya ves, lo sabía. Y entonces ahora cuando te dicen algo, dices, no, porque no está bien, ese consejo no está bien, yo mejor lo voy a hacer así. Resultado de algo pasado. Y entonces Jesús le dice aquí a Tomás, ya no seas incrédulo, mejor sé creyente. Y cuando dejas que en tu corazón entre la incredulidad, vas a caer. ¿Para qué voy? Ya fui hace 4 días. ¿Qué más pueden hablar de diferente hoy?
¿Para qué pierdo mi tiempo? Mejor me conecto con alguno de los pastores más prestigiados de los Estados Unidos. Y te empiezan a hacer las salchichas y huelen las salchichas y se te olvida ver la tele. Ya cuando te das cuenta ya está lista la película de Netflix. Tan, tararán, tararararara, tarararán. Y dices, bueno, pues me aviento la película de Netflix. Y te robaron la bendición. Porque yo creo que Dios te puede hablar también a través de un pastor en un video. Por eso los subimos a ver, esperando que alguna palabra sea de bendición para alguien. Pero hay principios que nos dicen, mira, no te conviene, congrégate en vivo, a todo color. ¿O a cuántos les gusta comer chuletas? ¿Cómo se hace? ¿Con salsa de barbecue? Sí, son chuletas, ¿no? Las que se le pone barbecue. Ah, costillas, ¿verdad? ¿A quién le gusta comer costillas de la televisión? Que le ponen el gravy y le ponen y ves que eso sale el humo en el asador y todo. ¿Tan ricas esas? Aunque sean recalentadas de ayer, sacándolas del refri, saben mejor que las de la tele. ¿Verdad? En vivo. Entonces, aquí quise hablar nada más de lo que es la pura incredulidad. Tenemos que checar qué tan creyentes verdaderamente somos. ¿O a quién le crees? Tenemos un amigo en un grupo de un chat que cuando él dice algo, por ejemplo, dicen, amigos, le ponen en el chat, mañana llueve. Mañana no va a llover, nunca le atina. Siempre va en contra de lo que se dice, ¿verdad? Compren dólares porque van a subir y resulta que bajan. Y así cosas, no sé, de esas personas que no sé si lo hace a propósito, pero ya nadie le cree. Porque siempre anda para el otro lado de lo que se trata. Entonces, nosotros tenemos que checar verdaderamente si nosotros le creemos a Dios o no. Ahora, con la incredulidad, tú te vas a perder de ver el poder de Dios. Ese es uno de las cosas que te puedes perder. No podrás ver el poder de Dios. ¿Por la incredulidad? Sí, por la incredulidad. No vas a poder ver el poder de Dios. Hay cosas que me he tardado años y no desisto. Señor, tú lo dijiste, yo te creo. Y cada vez parece que se pone peor el asunto. Como que está siendo probada mi fe para que yo quede en ridículo. Y yo digo, Señor, yo quedaré en ridículo, pero si tú dijiste, yo espero a que se haga lo que tú dijiste. Y cuando llega ese día, yo lo sabía, Señor. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Que por ejemplo ansías comer algo y te has estado esmerando, guardando dinero, esperando el día para eso, que ya cuando llega el día ya no te sabe tan rico el haberlo comido, sino que llegó el momento con quien lo compartes, ver las caras a las personas, o sea, ya se vuelve algo más especial. Y con Dios es así. Por ejemplo, en Mateo 13, si vas a tu Biblia en el siguiente evangelio, Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 54, dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tienen todas esas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad
de ellos. O sea, ellos no pudieron ver que había habido milagros. ¿Qué dice al principio? Que cuando vino a su tierra, él estaba enseñando. O sea, sabían que era un maestro, les estaba enseñando. Y algunos que dice, se maravillaban. ¡Wow! Oye, ¿cómo es que sabe tanto? ¿No es el hijo del carpintero? Bueno, entre estas líneas hay mucha gente en el mundo que no ha podido ver que Jesús tenía hermanos. Y aquí lo dice. Dicen que Jesús fue hijo unigénito. Y no pueden ver que aquí dice, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, ¿están hablando de quién? De Jesús. Y luego, puede ser que había 3 carpinteros ahí en el pueblo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que había 3 carpinteros. Pero cuando le dicen, ¿no se llama su madre María? Era muy específico, Mary. Pues sí, su mamá es Mary, es María. No es Johanna, ni es, ¿qué otro nombre? Que gusten. Porque eran 3 mamás, 3 familias. Sí, su mamá es Mary, María. Y luego a continuación, ¿qué dice? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No, entonces me hace que no era porque Jesús fue unigénito. Y entonces, ¿qué dirías tú? Pues yo veo que aquí dice que tenía 4 hermanos. Y estamos hablando del hijo de un carpintero que su mamá era María. ¿Quién será? Y que hacía milagros. ¿Quién será? Y que enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Quién será? Así como cuando llegan personas, ¿verdad? En este mes me llegan muchos pacientes con problemas en la vesícula. Porque empiezan las grasitas, ¿verdad? Las carnitas, el chicharroncito, el guacamolito y todo eso, ¿verdad? El pozolito. Y entonces, es que me duele aquí, doctor. Y luego, pues mire que se me viene para acá. Y luego, les pregunto, ¿verdad? ¿Y su mamá le operó en la vesícula? Sí, a mi mamá y a mi tía. Y una hermana también. Claro que el dolor es nuevo para la persona, ¿verdad? Pero yo que tengo 30 años, de resumirles el cuadro en 1 minuto aquí ahorita, ¿verdad? Le digo a la señora, mire, voy a hacerle un ultrasonido. Lo más seguro es que es aguacate. ¿Cómo, doctor? Sí, ¿no se sabe el Mexicanos 4.1? ¿Sí saben cuál es Mexicanos 4.1? Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, que es aguacá. ¿Aguacá? Así estamos aquí con esto de Jesús. No fue unigénito, tenía hermanas. Su madre se llamaba María, hacía milagros y maravillas. La gente se quedaba y decía, wow, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿De dónde? No podían reconocer que no solamente era el hijo del carpintero, sino que era el enviado por Dios como Mesías para su pueblo. Y por incredulidad no pudieron ver. Y él les dijo, no puedo hacer muchos milagros aquí a causa de su incredulidad. Platicando con un pastor me decía, pastor, doctor, qué bueno que vino y dio esta palabra. Mire, se animó la gente, subió su fe. Mire, hay varios que dicen que Dios los sanó ahora que estuvimos orando por ellos y le dan a uno la parte después, ¿verdad? Y entonces le decía yo a este pastor, pero no creo que no les haya platicado nunca de eso, pastor. No, pero es que como usted se los dijo, a usted sí le creyeron. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? No hay profeta sin honra
sino en su propia tierra y en su casa. ¿Cuántos de tu familia te creen que tú estás cambiando tu vida? ¿Cuántos en tu casa creen que verdaderamente tú te estás comportando como un hijo, como una hija de Dios? Ay, no te hagas. Ya te conozco de toda la vida. ¿Y cuántos saben que eso no es cierto? Hay cosas que no saben de tu vida, que no las guardamos. Y por eso cuando viene alguien y dice, tus pecados son perdonados, empieza un cambio en nuestra vida. Cuando hay incredulidad en nuestra vida, no vamos a poder ver los milagros de Dios. Puede ser que ahí esté la sanidad, puede ser que ahí esté contestada la oración, pero si oras, pero en tu corazón hay incredulidad, no vas a poder ver el poder del Dios. Porque la Biblia dice claramente que Él, cuando nosotros le pedimos, dice que Él nos da todas las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué no lo podemos recibir? Por incredulidad. A mí me da mucho gusto el tiempo en el que estamos. Después de estas elecciones, había mucha gente que tenía su candidato, sea el que sea, pero hubo mucha gente que empezó a orar no por el candidato, sino para que Dios pusiera a la persona que inclinara su corazón hacia los principios establecidos por Dios. ¿Y qué pasó? Muchos dicen, no creo que vaya a pasar. Pues si así oramos. Si hubiera sido diferente, así oramos. Y tenemos que seguir orando. Yo les iba a decir 5 cosas sobre las cuales no podemos ver. Creo que me voy a quedar aquí en esta, que nada más el poder de Dios. El poder de Dios es algo tan grande. Y pensar que algo como la incredulidad, que es algo tan sencillo, ¿cuánto te cuesta creer? ¿Cuánto te cuesta? En teoría, te cuesta lo mismo que no creer. Porque es una actitud. Es en el pensamiento. ¿Cuánto te cuesta creer que tu papá te ama? Tu papá por medio del cual viniste aquí a la tierra. A uno les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Por las experiencias pasadas. Pero a otro casi no le cuesta. Casi no le cuesta. ¿Por qué? Porque tuvo un buen ejemplo. Porque estuvo alguien al pendiente de sus necesidades. Y entonces ese que no batalló mucho, no le cuesta tanto. Comparado con el que sí tuvo malas experiencias. Pero al final de cuentas, si tú lo piensas bien, te cuesta lo mismo. No tienes que hacer como si... ¿Qué te cuesta más? ¿Correr 1 kilómetro o 5 kilómetros? Ahí sí nos cuesta, ¿verdad? No importa la condición física que tengas, 5 kilómetros te van a costar más que 1 kilómetro, porque es más distancia. Pero entre creer y no creer, ¿qué te cuesta? ¿Cuánto te cuesta? Te voy a soltar esta pregunta.
hasta a ti mismo. ¿Alguna ocasión tú sentiste que no eras amado o amada por tu papá? Si en alguna ocasión tú sentiste eso, no fue tu papá. Es el enemigo de Dios que quiere mermar una de las cosas más importantes que tenemos, que es la fe. La fe es creer sin ver. Por eso Jesús les dijo cuando estaba con Tomás: bienaventurados los que sin ver creen. Dios está limpiando la iglesia en estos tiempos. Y hay un rabino que me gusta mucho. Él tiene el don de maestro y de profecía. Y le estaban haciendo una entrevista en un muy importante programa de televisión aquí en los Estados Unidos, en inglés. Y le preguntaban que cómo veía la iglesia en este tiempo. Y entonces, comparando a él en lo que estaba él hablando, dice: miren, a lo largo de la historia ha habido de todo en la iglesia, pero voy a poner 3 colores. Dice: ¿cómo ve? ¿Ve que venga la luz? Le decían en este tiempo. Le decía: miren, siempre ha habido la oscuridad, las tinieblas, lo negro. Y siempre ha existido la luz, Jesús, lo blanco, lo puro, donde está nuestra esperanza. Pero en la iglesia, en al menos una década para atrás y más para atrás, de hace 10 años, dice, la iglesia tenía también un tono gris. Un tono gris en donde la gente se acomoda. No soy tan malo, pero pues sí la he regado, entonces no puedo ser tan bueno. No soy negro, pero pues tampoco soy blanco. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué está en medio? El gris. En mucho tiempo, ni la palabra de Dios la podíamos tener como tú y yo. Fue el tiempo más oscuro de la humanidad en su historia. Así le pusieron, el tiempo del oscurantismo. Estaba oscuro todo. Plagas, pestes, maltrato, abuso, de todo. Y este hombre decía, y esa época de lo gris, creo que se va a empezar a cerrar. De tal manera que hay tantas cosas por las cuales nosotros podemos tener información, que la gente va a tener que ser o oscura, o negro, o blanco. Porque lo gris ya no va a caber. Porque los ojos de los hombres y de las mujeres, no solamente al estar viniendo aquí, sino al estar en tu casa, con tu teléfono, platicando con tus amigos. Son demasiados años que la iglesia ha estado orando para que la verdad salga a la luz. Las tinieblas ha querido en ese color gris, pues que se camufle todo el mundo. Algunos hasta, como en algún momento se dijo, cristianos de la secreta. Que no sepa que soy cristiano, pero sí quiero ser cristiano, pero no sé si quiera ser cristiano. No, dice, ya va a brotar. O negro o blanco. Y yo creo que por eso es que en este tiempo el Señor quiere que nosotros revisemos verdaderamente
¿Cómo está la condición de tu corazón? ¿Eres un discípulo como Mateo? Discípulo, pero incrédulo. Dios dice, sé creyente. Deja a un lado tu incredulidad. Así que si hay alguna área en donde tú te hayas podido reflejar que hay cosas que no has creído, hoy dile, Señor, yo quiero ver tu poder. Así como yo me le quedaba viendo al equipo donde estaba el corazón de la señora y empezaba a ver cómo bajaba su saturación de oxígeno, 98, 96, 95, 94, 92, 89. Y la enfermera me empezó a hacer así como que, porque trae uno cubreboca, ¿verdad? Entonces nada más le veía los pestañas así que le volaban, ¿verdad? Y la doctora que le estaba dando la espalda a ese aparato no podía ver cuál es esa área que hay en mí que no la he podido poner delante de Dios, para que en este tiempo seamos de los que podemos ver el poder de Dios. Yo te invito, vámonos a casa, pero piensa esto. No es nada más una oración que haremos ahorita, que sí lo vamos a hacer, pero ve a casa y dile, ¿qué no he creído? ¿Qué me he pasado diciendo negativamente cosas de mi trabajo, de mi pareja, de mi hijo? Dios no te va a golpear, no me va a golpear. Dios dio a su Hijo para que creamos que Él nos ama. Toda situación se puede resolver para el que cree. Así que yo te invito, dile, Señor, aquí estoy. Muéstrame, Señor, si estoy como Tomás. O un poquito, aunque sea. No está bien. Ayúdame, como le dijo el joven a Jesús. Ayúdame en mi incredulidad. Como congregación, Señor, aquí estamos. Prepara el corazón de cada uno de nosotros. El día de hoy yo decido, tú eres mi Señor. El día de hoy yo te honro, tú eres mi Dios. Queremos ver, Señor, tu poder en este lugar, como nos has mandado a decir, como lo hemos visto en mucho tiempo, que muchos milagros sucedan aquí, para que los que no podían ver, para los que estaban faltos de fe, empiece a aumentarle su fe y empiece a mermar la incredulidad. Yo te doy gracias por lo que me mostraste en este día y lo he transmitido conforme tú me lo mostraste. Siémbralo, riégalo y multiplícalo. Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan